para eso quisiera que, bueno, voy a ver si la persona que es anfitriona me deja compartir pantalla. Ya vi que sí que puedo. A ver. Me confirman por favor cuando vean la pantalla. Listo. Bueno, entonces los invito a que leamos en Efesios 5:15. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Amén. Entonces yo quisiera empezar pues esta charla o este mensaje definiendo qué es equilibrio, ¿cierto? Esta es una definición muy técnica, dice que el equilibrio es aquella condición de la materia que permite una estabilidad con las fuerzas con las que interactúa en el espacio donde se encuentra. Entonces, pues básicamente es poder tener estabilidad, sea cual sea la circunstancia y sea cual sean las fuerzas que estén actuando contra ese cuerpo. Este es un término genérico, pero que se aplica a diversos campos de la vida y de la cotidianidad. Entonces, bueno, ¿qué genera el equilibrio? Entonces el equilibrio genera armonía y desarrollo, nos permite desarrollar y avanzar. Mientras que todo lo contrario, el desequilibrio lleva a caídas, a traumas, a retrocesos. Sin embargo, nos resulta pues muy difícil a los seres humanos poder lograr un equilibrio porque siempre tendemos a los extremos, ¿cierto? Bueno, quisiera como ver algunos ejemplos de los extremos, de irnos a los extremos. Por ejemplo, la gente que tiene amigos es muy bueno tener amigos, pero hay gente que depende tanto de sus amigos que ya genera problemas porque la dependencia no está bien. Por ejemplo, las personas que son sensibles, está bien ser sensible y dolerse con el dolor de los demás, ser compasivo, pero no se pueden no manejar las situaciones y las circunstancias y tampoco podemos llorar por todo o no saberlo manejar. Entonces la sensibilidad hasta cierto punto es buena. El tema, por ejemplo, de la información, estar informado es importante, pero hay personas que se obsesionan por la información y ya tienen pues como problemas con eso, por ejemplo, con el tema del coronavirus. Está bien saber que el coronavirus existe, que está circulando, que hay que tener unos cuidados mínimos, pero hay personas que se obsesionan con esa información y todos los días dicen ya un muerto más, 2 muertos más, 100 muertos más, y empiezan a cargar su cerebro de información que no es necesaria. Entonces empieza el desequilibrio. Esos son algunos ejemplos de los que pueden pues como demostrar el desequilibrio, pero hay muchos en cada situación y en cada tema de la vida. Bueno, entonces dice, así es todo en la vida, ¿cierto? Tenemos que encontrar un equilibrio en la alimentación, en la apariencia física, en el trabajo, en el cuidado de la familia, en la iglesia, en las actividades físicas que podamos realizar. Sin embargo, es muy importante que sepamos que Dios es la fuente de nuestro equilibrio. No podemos encontrar un equilibrio si no tenemos a Dios en la vida. Él nos ayuda pues en cada paso y si de pronto no sabemos cómo encontrar ese equilibrio, nosotros podemos acudir a su palabra y saber que Él dice en su palabra que en Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, sabemos que si le pedimos a Dios sabiduría, Él nos la dará. Bueno, entonces yo quisiera que cada uno pues pensara en su casa donde está en estas preguntas y que se las responda a sí mismo. ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿En qué estamos gastando el tiempo? ¿Es el Señor nuestra prioridad? ¿En qué vale la pena gastar el tiempo? En la palabra de Dios dice en Mateo 6, haced tesoros en el cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, a lo que le dedicamos tiempo y es donde está nuestro corazón, es nuestro tesoro, ¿cierto? No vamos a gastar nuestra vida y nuestro tiempo en cosas que no amamos. Bueno, entonces,
¿Qué debemos hacer? Debemos darle valor a lo que es verdaderamente importante en la vida. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5, 13 al 23 nos explica de qué está compuesta la vida. Como nosotros como seres humanos estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, vamos a analizar más a fondo eso. Bueno, dice en 1 Tesalonicenses 13 al 23, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces vemos que son los tres componentes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, miremos de qué está compuesto el espíritu, el alma y el cuerpo y cómo podemos encontrar el equilibrio en esas tres componentes. Entonces, ¿qué equilibramos? El espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, ¿qué es el espíritu? Entonces, el espíritu es poder crecer espiritualmente con la palabra, estar en intimidad con Dios día a día, que eso no es una actividad menor, sino que nosotros tenemos que tener en nuestros hábitos diarios una intimidad con Dios. Es cuidar de nuestra salvación. eh, Equilibrar el espíritu también es consolidar nuestra relación con Dios. También es importante saber que en ese campo espiritual está la iglesia, ¿cierto? Pertenecer a la iglesia. En el alma, ¿qué encontramos? Que debemos cuidar de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras relaciones, cómo nos relacionamos, qué pensamos, qué estamos guardando en nuestro cerebro, ¿cierto? Y no es algo menor, es algo muy importante porque los pensamientos nos llevan a las acciones. Entonces es muy importante que nuestra mente siempre esté en equilibrio, que pensemos todo lo bueno, ¿cierto? Hay un versículo que dice todo lo bueno, todo lo puro, todo. Creo que ese fue el que leyó mi papá esta mañana. En esto pensar, ¿cierto? Entonces, es importante que también tengamos ese equilibrio en el alma. Y por último, en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es tener el equilibrio en el cuerpo? ¿Cómo es cuidar el cuerpo? Que además es el templo del Espíritu Santo. Entonces, debemos comer bien, descansar bien, hacer deporte, tener una autoestima correcta. Dice que ninguno tenga más autoestima de sí que el que debe tener, pero tampoco pues nos debemos amar también porque somos hijos de Dios y somos creación de Dios. Esas tres componentes de los que estamos hechos los seres humanos deben estar en equilibrio. Bueno, entonces hay una pregunta, ya sabemos que equilibrar espíritu, alma y cuerpo. Bueno, entonces, ¿cómo los equilibramos? Bueno, entonces yo hice un análisis y dije, bueno, yo creo que con esto los equilibramos, no que yo sea la más equilibrada, pero bueno, yo eh, analicé pues la situación y dije, bueno, ¿cómo creo yo que nos debemos equilibrar o que nos podemos equilibrar? Entonces el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Que además es el primer mandamiento. El Señor siempre debe ser nuestra prioridad, porque es nuestra guía además. El segundo, pues el segundo punto de cómo nos podemos equilibrar es compartiendo y cuidando de nuestra familia, estar para ellos, dedicarles tiempo. Y muchas veces no lo hacemos porque sacamos la excusa de, no, es que no tengo plata, pero sabemos que para compartir con nuestras familias y dedicarles tiempo de calidad no necesitamos o no requerimos de mucho dinero, ¿cierto? Bueno, el tercer es adorar a Dios. Adorando a Dios equilibramos nuestra vida. No solo adoramos en la iglesia cuando estamos cantando, tenemos que entender e interiorizar que el Señor nos creó para adorarlo a Él. Somos creados para adorar, amén. Entonces, no solo lo adoramos cuando cantamos o cuando oramos, que orar también es una forma de alabar, sino que lo adoramos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos con los demás, en nuestra manera de amar al otro, de cuidar del otro, de hablar, de proceder día a día.
La cuarta punto de cómo podemos equilibrarnos es sirviendo a Dios. Entonces, es imposible decir que nosotros estamos equilibrados en nuestra vida si somos de los que decimos, pastor, yo le entrego este servicio porque es que estoy cansado y ya quiero descansar. Sabemos que eso no es estar en equilibrio, porque no podemos estar muy cansados o querer descansar de servirle a Dios sabiendo que hay muchas personas que se están perdiendo por no conocerlo a Él, porque no pueden sentir su paz, porque no pueden sentir su amor. Bueno, entonces seguimos con otro punto que es muy necesario para lograr el equilibrio, es trabajar, ¿cierto? En segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces sabemos que nos ganamos el pan de cada día con el trabajo. Es muy importante eso para el equilibrio. También, ¿qué tenemos que hacer para equilibrarnos? Estudiar. Entonces, ¿qué podemos estudiar? Leer la Biblia debe convertirse en un hábito diario, porque la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra luz. Pero también podemos aprender algo nuevo, ¿cierto? A cocinar una torta que no sabemos cocinar, o a ver un tutorial que nos enseñe a bordar, no sé, algo que siempre hayamos querido aprender, a tocar un instrumento, no sé. Que esté renovándonos y equilibrándonos. Dice en Eclesiastés 9:10, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Sabemos que este mundo se va a terminar en algún momento y que allá no vamos a poder aprender, ni cocinar, o sea, ni trabajar. Entonces aprovechemos el tiempo y aprovechemos nuestro paso por la tierra para enriquecerlo de nuevos aprendizajes, de nuevas cosas que nos hagan más completos como personas, ¿cierto? Otro punto es vivir en comunidad. La vida social le hace parte integral del ser humano. Entonces, compartir con los amigos, con la familia, con los hermanos, con los compañeros de trabajo, hacer grupos de oración, grupos de estudio bíblico, pero compartir con los demás. El ágape es muy importante. Bueno, otra cosa muy importante que yo creo que en esta casi la mayoría se raja y es que no hacemos ejercicio, no cuidamos del cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio, que es templo del Espíritu Santo, lo dice en 1 Corintios 6:19, pero debemos hacerlo para poder de verdad tener un equilibrio y no tiene que ser ir a un gimnasio, pero si usted sí puede caminar, darle 2 vueltas a la manzana donde usted vive, o si le gusta la bicicleta, montar bicicleta, o si le gusta jugar fútbol, juegue fútbol, o saque a caminar el perro, pero es bueno que nosotros nos movamos y que eso le dé salud a nuestro cuerpo, nos dé, pues de pronto nos ayude a tener una calidad de vida mucho mejor más adelante. También ¿qué podemos hacer para equilibrar? Hacer algo que nos haga feliz en nuestro día a día. Entonces, ¿qué podemos hacer? A los que les gusta pintar, pintar, a los que les gusta escribir o componer canciones, o leer, o cocinar, pasear. Entonces, eso lo debemos también incluir en nuestra rutina, en nuestro día a día. Y otro punto muy importante es que descansemos bien, ¿cierto? Nuestro cuerpo necesita descanso. Entonces, tampoco se trata de estar teniendo jornadas extra largas en las que nuestro cuerpo y nuestra mente se vaya agotando y que nos impida al otro día pensar mejor, estar equilibrados, relacionarnos bien con el otro, porque cuando estamos cansados se alteran muchos sentidos, entonces es importante descansar bien. Entonces es importante que sepamos que el equilibrio no es una cosa que se encuentra una vez y ya, sino que lo debemos buscar todos los días. Si yo hoy estoy equilibrada, igual mañana también tengo que buscar estar equilibrada. No es como una medalla que se gana y ya es para mí, no, sino que es una búsqueda día a día. Leamos, no sé si ustedes tienen su Biblia, si no yo se los leo. En Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser,
tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó, ¿cierto? Entonces, en la Biblia nos enseña que tenemos tiempo para todo. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser familia, no todo puede ser iglesia, sino que debemos tener nuestras prioridades claras y poderle dedicar tiempo a todo lo que es importante. Bueno, cada día es otro punto muy importante para poder lograr el equilibrio, y es que cada día tenemos que corregir lo malo, cada día tenemos que hacernos una autoevaluación de cómo estamos actuando, de cómo estamos haciendo, cuáles están siendo nuestras rutinas, cuáles están siendo nuestros hábitos. Y para eso quisiera que leyéramos dos versículos. El Salmo 26:11 dice: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Y en Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Bueno, entonces podemos comparar esta actividad diaria como la poda, ¿cierto? Entonces, podar es servir, es quitar lo que ya no sirve. Entonces es el proceso de recortar un árbol o un arbusto hecho con cuidado y correctamente para que se pueda incrementar el rendimiento en el fruto. ¿Para qué se poda? Entonces se poda para suprimir las enfermedades. Se quitan las hojas secas, lo que ya no sirve. También se favorece la floración o para mantener una forma en especial, ¿cierto? Por ejemplo, vemos esos árboles que están como apuntando hacia el cielo, entonces a veces se les salen ramas que les dañan su forma, entonces los jardineros las cortan para que puedan crecer de la manera que se quiere. Y también se poda para que se florezca más. Entonces, las mujeres sabemos que si nos cortamos un poquito, si nos podamos un poquito las puntas, favorecemos el crecimiento del pelo, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el secreto de la poda? Especialmente en los frutales, el crecimiento excesivo afecta la producción de flores y luego los frutos. La planta concentra sus energías en crecer y no en producir. La poda bien hecha favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la luz del sol llegue también al interior de la planta, que crezca de manera armónica y que florezca mejor. Las podas regulares despejan para que llegue al centro el aire y la luz, y se deben eliminar las partes dañadas o enfermas. Todos los que han tenido matas saben que esta actividad es muy importante para que se vea una planta saludable y para que crezca y dé fruto. Entonces, como les decía ahora, cada día nos debemos examinar. Entonces, quisiera que leyéramos estos versículos. En Isaías 58:2 dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. En Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, autoexaminarnos es muy importante para nosotros poder corregirnos y saber qué estábamos haciendo mal o qué estamos haciendo mal y empezarlo a hacer bien. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, entonces ya para ir terminando, yo pues me puse a pensar, bueno, le hice la pregunta a varias personas, y bueno, ¿qué ejemplo de la Biblia demuestra una vida equilibrada?
Entonces, a mí se me ocurrió Job, ¿cierto? Quisiera que, bueno, todos conocemos la historia de Job, y si no la conocemos, invito a que la lea en su casa con más tiempo, que es una historia muy bonita que nos da muchas enseñanzas. En Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En Job 2:10 dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Bueno, yo pues digo, ¿por qué Job? Porque yo digo, ¿cómo poder seguir teniendo ese equilibrio y esa capacidad de confiar en Dios y de seguir su vida día a día, aun cuando sus hijos se murieron, su ganado se murió, sus casas se quemaron, su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, sus amigos lo dejaron, tuvo una enfermedad que era desesperante y aún así él esperó porque él tenía una fe y un temor de Dios impresionante, o sea, era tan bueno Job y tan íntegro, tan equilibrado que Dios fue capaz o tuvo la confianza en él de decirle a Satanás, eh, como dicen Job 2:13, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces vemos eh, cómo pudo Job no maldecir a Dios, tener fe, eh, incluso darles a los otros que lo estaban rodeando lecciones de vida de cómo confiar y de si Dios me dio el bien, ¿por qué no voy a recibir el mal? Y vemos que ese equilibrio y esa integridad fue premiada, ¿cierto? Sabemos que Job tuvo un estado postrero muchísimo mejor que el que tuvo antes de que le pasaran todas esas desgracias. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos ha pasado ni la mitad de cosas que le ha pasado a Job y de pronto nos dejamos desequilibrar por razones mucho más débiles y mucho más simples como simplemente una discusión o que alguien no piense igual que nosotros o que no me gusta algo de otra persona o de la iglesia y nos dejamos desequilibrar al punto de no querer volver o no querer hablarle a esa persona o dejarnos de llenar de raíz de amargura. Pero si pensamos en esta historia de este hombre que vivió tantas cosas contrarias y tantas cosas difíciles, podemos entender que sí es posible tener una vida equilibrada y poder confiar en Dios y tener fe de que todo va a estar bien. Entonces, esta historia nos muestra que el equilibrio puede ser un sinónimo de integridad. Bueno, y ya para finalizar, yo quería pues como dar algunos tips de cómo equilibrar la vida como cristianos. Entonces, los voy a leer los puntos y si usted quiere tomar nota, pues lo invito a hacer para que cuando usted esté desequilibrado usted pueda leer. Dice, siempre pon a Dios como prioridad en todo lo que hagas. No hagas nada sin consultarle al Señor. No dejes de congregarte. Evalúa tu vida espiritual con regularidad. Corregirse o podarse día a día como lo veíamos ahora. Lleva un diario espiritual donde escribas tus procesos. Es bonito cuando uno tiene un diario espiritual y cuando uno escribe las peticiones que tiene a Dios y después de un tiempo uno empieza a leer y ver que Dios responde esas peticiones. Es muy bonito. Ten una agenda diaria con Dios. Cada día Él merece tu alabanza y la alabanza a Dios cambia las cosas. Yo escuché esta semana una persona que decía que nosotros debemos tener relación con Dios y no una religión. Y que a Dios no le podemos poner una agenda, ¿cierto? Así como nosotros en nuestras relaciones personales no tenemos agenda, por ejemplo, con nuestros papás, con nuestras familias, con los que son casados.
No son como, hola, tienes de 7 a las 7:15 para hablarme y ya no te hablo hasta mañana, porque Dios está con nosotros siempre y tenemos que ser conscientes que Él está con nosotros y de su presencia y poder tener una relación constante y permanente, no de citas, una cita diaria de 10 minutos, porque el Señor se quiere acercar a nosotros. Tenemos que tener claras las metas, a dónde queremos llegar para poder enfocarnos ahí, gastar nuestro tiempo, gastar nuestra energía en conseguir esa meta. Nuestra meta, por ejemplo, es ir al cielo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para eso? Tener claras las prioridades. Entonces, por ejemplo, mi prioridad entonces es Dios, mi trabajo, mi familia, mi iglesia. Tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Mis amigos, bueno, y cada uno tendrá sus prioridades. No podemos tirar mucho para un lado y dejar descuidado a los otros. Entonces, no se trata de ser solo familia y entonces ya no vamos a los cultos porque entonces todos los fines de semana estamos con la familia, pero tampoco se trata de no ponerle cuidado a nuestra familia porque todo el tiempo estamos en la iglesia, pero tampoco no tenemos ni tiempo ni para la iglesia ni para mi familia porque es que estoy trabajando todo el tiempo. Entonces tenemos que llegar a encontrar un punto de equilibrio que nos permita poner las cosas en la balanza, pues nuestras situaciones de vida en la balanza y que nos permita equilibrar esos temas que son prioritarios para nosotros. Tenemos que reforzar nuestra fe diariamente. Dedicarle tiempo a las personas que amamos. Ya sabemos que cuando se mueren ya no vale que les llevemos flores, que les digamos si yo hubiera podido decirle que lo amaba, si yo hubiera podido abrazarle, si yo sí hubiera ido a visitarlo, ¿cierto? Sí, ya sabemos que nuestro paso por esta vida es corto y que tenemos que dedicarle tiempo y demostrarle amor a las personas que queremos. Seamos prontos para oír y tardos para hablar. Compartamos la fe con los demás. Ayudemos a los otros. Durmamos bien, comamos bien, aprendamos cosas nuevas. Adoremos a Dios en todo momento, cantemos más, trabajemos con amor y con dedicación. Cuida de ti para poder cuidar de los otros. Bueno, este es el corto mensaje de cómo pues tener una vida equilibrada. Sabemos que lo más importante y en concordancia con el tema de este mes de las Dorcas, pero además que ha venido trabajando el pastor, sabemos que todas las guías de cómo vivir las encontramos en la palabra de Dios y que es muy importante de verdad que nosotros saquemos tiempo de estudio y para escudriñar la palabra de Dios, que nos enseña cómo vivir, que nos enseña a qué debemos darle importancia, a qué no, y que debemos hacer tesoros en el cielo, trabajar por el reino de Dios y que no seamos como siempre al borde de si estamos salvos, no somos salvos, si pertenecemos a la iglesia, no pertenecemos a la iglesia, sino que nosotros tengamos una identidad clara, vivamos como tal. Y bueno, y que el Señor nos ayude de verdad a librarnos de los errores que nos son ocultos. Quisiera finalizar con este versículo que me pareció muy bonito, que ya no me pasa. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, que les pidamos, que se pueda hacer nuestra petición todos los días, Señor, cómo tengo que vivir. Enséñame a contar nuestros días de modo que traiga al corazón sabiduría. Enséñame a vivir en equilibrio, qué debo dejar de hacer y qué debo empezar a hacer para vivir correctamente, para tener equilibrio como cristiano, como persona, como hijo, como padre, como esposo, como trabajador. Y bueno, Dios nos va a ayudar. Él dice que si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos la da porque Él es amplio, ¿cierto? Bueno, Dios les bendiga. Feliz noche para todos.